comercios y usar tapabocas. Disfrutar responsablemente del Día de Pando nos hace bien. Es un mensaje de la Cámara Comercial Industrial y Agraria de Pando. Unimos el departamento con información y compromiso periodístico. Contacto con la gente. El periodístico de Radio Continental. La sonrisa clavada en el vidrio del taxi, viajando una luz. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a recibir con muchísimo gusto al presidente de FENAPES, José Olivera, para hablar del término de año y obviamente también lo que representa para este sindicato la investigación que se está llevando a cabo. Ahora el Parlamento deberá definir si se extiende o no el trabajo de la investigadora y lo que sucedió en el día de ayer, donde compareció precisamente Olivera. ¿Cómo está, Olivera? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos y todas allí en el estudio y a toda la audiencia. Un placer recibirlo. Bueno, ¿qué conclusión saca o con qué sensación se vino en el día de ayer luego de comparecer allí en la comisión investigadora y también a propósito de lo que se dijeron en ambas conferencias de prensa respecto de lo que había sido esta instancia? ¿Con qué sensación quedó usted? Bueno, en primer lugar, 3 o 4 confirmaciones que son claras. Primero, existe un prejuzgamiento promovido del oficialismo, donde siquiera se nos da la posibilidad de hablar sobre presuntas irregularidades. El oficialismo parte de la base de que hay irregularidad, a diferencia de lo que planteó, por ejemplo, en el caso de la investigadora contra el diputado Germán Cardoso, exministro de Turismo, donde, se partía del principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Aquí ya hay un veredicto del oficialismo en torno a que hay licencias irregulares. Por lo tanto, cualquier investigación posterior que tenga que llevar adelante el Parlamento no tendría razón de ser. En segundo término, la convicción de que se está investigando a nuestra federación. No se está investigando aquí el accionar de un conjunto de funcionarios públicos, se está investigando el accionar desde una supuesta irregularidad que ya está determinada de un conjunto de afiliados a nuestro sindicato, por lo tanto, se está investigando el sindicato. En tercer lugar, con estos 2 preceptos que acabo de señalar, claramente esta es una comisión investigadora que ha nacido viciada de nulidad, porque la propia ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras a nivel parlamentario prohíbe que se lleven a cabo investigaciones sobre organizaciones o personas que se rigen por el derecho privado, como es el caso del sindicato, particularmente el artículo, reitero, 26 de dicha norma así lo establece, así como también, el cual lo planteábamos ayer, hay una clara violación a lo preceptuado por los convenios 87 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que el Uruguay ha ratificado por ley en el año 1943, que establece la prohibición de las personas públicas de intervenir en la vida de las organizaciones sindicales. Estos 2 extremos quedaron claramente demostrados en la jornada de ayer, como también quedó demostrado que no es cierto de la mentira sobre la cual construye su relato el diputado Schipani de la existencia de certificados. FENAPES no tiene certificados, no tiene esa potestad, e incluso ya el 5 de julio el propio diputado Luz había reparado de este hecho. Sin embargo, el diputado Schipani, que está acostumbrado a mentir, hoy miente en la diaria de que lo retiramos a partir de un consejo de nuestro abogado porque los argumentos que estábamos manejando eran indefendibles, cosa que no es cierto, que no aconteció, pero él inventa y sale públicamente a decir cosas de este estilo. Y por último, se presentó el acuerdo, el convenio, que habilitó la existencia de tiempo remunerado para el ejercicio de la actividad sindical, y también se pudo documentar, se pudo comprobar que las administraciones han apelado para instrumentar ese convenio muchas veces, a falta de otras normas, a la aplicación de algunos artículos del estatuto para que efectivamente el tiempo remunerado para el ejercicio de la actividad sindical no tenga una contrapartida, no tenga un castigo, particularmente lo que tiene que ver con la situación de la actividad computada, que es un mecanismo de evaluación interno del organismo ANEP,
así como también a los efectos del cobro preventivo. Todo esto se pudo comprobar ayer, al punto tal que el oficialismo, no contento con lo que se estaba demostrando, y pretendió incluso borrar, hacer desaparecer las actas, las versiones taquigráficas de la reunión de la jornada de ayer. Sí, se pidió, pero sobre todo basándose en una actitud que consideraron antidemocrática de su parte, de contestar algunas cosas, exponer, contestar a los legisladores frente amplistas y retirarse. ¿Usted toma esa decisión, Olivera, motivado porque por esta cuestión de sentirse acusado, ya a pesar de lo expuesto, de lo que usted mencionaba, de que ya se habla de que son falsas, independientemente de que todavía no sea aprobado? Bueno, yo creo que hay tres elementos que prueban claramente la definición, y eso está expresado así en la versión taquigráfica, porque no fue que terminamos de hablar de cualquier cosa y nos levantamos y no fuimos. Antes de irnos dejamos el texto expreso, constancia de que hasta allí iba nuestra comparecencia en virtud de que el oficialismo ya ve esto como una cosa juzgada, por eso lo llama irregular, por el hecho de que esto violenta las normas que regulan la función de las comisiones investigadoras y convenios internacionales, como recién mencionaba, y en tercer lugar, porque del oficialismo se ha utilizado a la comisión parlamentaria como un mecanismo de linchamiento público en el marco de la persecución político-sindical. Miren, hay diputados del oficialismo, como la diputada Rosselló, que casualmente es pareja cónyuge del diputado Schifani, que por ejemplo a través de la red social Twitter ha dicho de FENAPES que somos todos delincuentes, somos todos corruptos, somos todos culpables. Bueno, si quien te acusa ya te condena de esta misma forma, sin que nadie, ningún organismo competente con capacidad jurisdiccional haya intervenido, hace este tipo de comentarios, es muy difícil poder hablar un diálogo con actores que vienen desde esa posición, desde ese lugar. Y lo otro fundamental, que cuando uno analiza todo el desarrollo de las instancias que ha mantenido hasta el momento la comisión investigadora, básicamente las preguntas que ha formulado el oficialismo fueron contestadas, pero no fueron contestadas con me parece, como hay muchas declaraciones de los testigos que ellos convocaron, no fueron contestadas desde cuál es mi estado de ánimo, como muchas veces preguntaron los legisladores del oficialismo a sus propios testigos, o no fueron contestadas desde una evaluación de las anteriores autoridades, como también pasó y así consta en las versiones taquigráficas. Fueron contestadas con argumentos y con documentos. Por algo, lo que se pretendió hacer, lo que hablan de republicanismo y democracia, que vienen actuando al margen de la ley, pretendieron eliminar la versión taquigráfica, lo cual también implicaría un atropello mayor aún a la propia ley. Y lo terrible de esto es que este proceso de persecución se encuadra, se ejecuta desde el Parlamento Nacional. Creo que como sociedad tenemos que reflexionar fuertemente en el deterioro institucional y democrático que exista un Parlamento que tenga una comisión investigadora que actúe bajo estos supuestos que son todos ilegales. Esto es lo grave del caso, por eso va a ser muy importante que la ciudadanía pueda acceder a partir, esperemos, de la jornada de la tarde de hoy, a la versión taquigráfica para comprobar que lo que allí dijimos tiene que ver con lo que fuimos a defender conceptual, argumentativamente y con documentos. Le pregunto, en eso me quiero situar, Olivera, tanto lo que se expuso en el día de ayer como con anterioridad, ¿qué es lo que demuestra? ¿Que no hubo un uso indebido de las horas sindicales o que si en definitiva lo hubo, no es responsabilidad de FENAPE porque no es un organismo público? ¿Qué es lo que se logró demostrar a través de esos documentos y esas declaraciones que usted menciona? No, lo primero que se pretendió demostrar y se demostró cabalmente es que se está investigando la federación, sí, lo cual es ilegal por donde se lo mire. Esto es lo primero que hay que dejar claro. Lo segundo que hay que dejar claro es que se hace un manejo público de conceptos que son falsos. Y en esto miente el diputado Schifani cuando dice que la FENAPES otorgaba certificados truchos, falsos o apócrifos. No hay tales certificados porque no tenemos la potestad de certificar y lo que se entregaba era una constancia que contenía además una solicitud. Esto incluso reconocido en algún momento por algunos de los propios legisladores del oficialismo. Sin embargo, este diputado, que hoy sale en la idea de mentir que nos retiramos por consejo de nuestro abogado, nuevamente,
que se ha encargado cada vez que había una instancia de comparecencia de testigos que no son afines al oficialismo, ha salido al otro día a recorrer los medios de comunicación afines a él y a sus intereses partidarios, a tergiversar lo que se ha planteado. Bueno, claramente que se quedó demostrado, mejor dicho, que esos certificados de los cuales habla el diputado Equipani no existen. Y en tercer lugar, que no hay nada de irregular en la medida que hay un convenio que fue entregado, certificado el documento por el propio Codicen de la ANEP, el actual Codicen de la ANEP, no administraciones anteriores, donde consta todo el proceso de negociación, los acuerdos y los convenios alcanzados, cómo eso fue homologado por el Codicen de la ANEP en una norma que al día de hoy está vigente y que en aplicación de lo allí preceptuado, particularmente en lo que tiene que ver con el tiempo remunerado para el ejercicio de actividad sindical, las distintas administraciones, reitero, han apelado a la utilización, a la justificación de la misma y la asistencia a producto de la actividad sindical a partir de la aplicación de algunos de los artículos que están en el Estatuto de Funcionario Docente o en el Estatuto de Funcionario No Docente. Lo otro no se pudo demostrar nada porque no tiene capacidad de investigación la administración. Y en última instancia, si hay sospecha de actos irregulares, lo que debiera haber hecho el Parlamento es pasado esto a otros ámbitos del Estado, entiéndase la justicia o la propia Administración Nacional de Educación Pública, como aconteció, por ejemplo, en el caso del docente Marcel Lamovich, donde se inició una investigación administrativa por parte de la Dirección General de Educación Secundaria ante el pedido del propio Equipani, y que, bueno, el resultado de esa investigación administrativa termina eximiendo, por lo menos lo que dice el informe jurídico del abogado instructor, de responsabilidad al docente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de preservar es la institucionalidad republicana y democrática, porque aquí hay un ámbito parlamentario, una comisión investigadora que está actuando contraria a derecho, que prejuzgó un hecho, ¿sí? Y que uno ahora no pretende saber, o sea, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Qué es lo que pretende saber el oficialismo si ya determinó de que esto es irregular? Pues bueno, si esto es irregular para el oficialismo, hasta ahí tendría que haber llegado su trabajo y tendría que haber pasado esto a otros ámbitos con capacidad jurisdiccional que el Parlamento en este caso no tiene. Usted mencionó algo que parece clave y que tiene que ver con las actuales autoridades que conforman el Codicen y las que en su momento estaban cuando efectivamente se daba este pedido de horas sindicales. Y usted hablaba que este Consejo Directivo del Codicen de alguna manera avala ese mismo marco legal que dio lugar a que en ese momento a pedir esas horas sindicales. Porque también han desfilado por esta comisión autoridades que de alguna manera dejaron entrever que recibían algún tipo de presión para efectivamente firmar esos documentos, porque recordemos que esas autorizaciones, digamos, tenían que ser firmados por los propios directores de los centros educativos, y hubo algún actor que señaló que recibían como la bajada de línea, como se dice vulgarmente, de que se firmara y se autorizara sin mucha investigación y sin mucho cuestionamiento. Mire, eso es falso, lo que se ha planteado de parte de algunos voceros que han participado en la comisión, y voy a, por ejemplo, explicar eso con dos casos. Sí. Primer caso, la existencia de tiempo remunerado para el ejercicio de actividad sindical es norma vigente hoy en la ANEP, al punto de que el actual Codicen de la ANEP, ante un pedido que hicimos a las organizaciones sindicales pertenecientes al PCNT para poder participar con nuestros delegados en el último congreso, habilitó esa posibilidad. Y los propios informes jurídicos que avalan esa resolución del actual Codicen, reitero, del actual Codicen, que encabeza el doctor Rodríguez Silva, sí, recomienda que esto se haga aplicando el 7013, el artículo 7013 del Estatuto de Funcionario Docente y su símil en el Estatuto de Funcionario No Docente. Por lo tanto, esto quedó claramente demostrado que no tiene nada de ilegal, no tiene nada de irregular. Segundo, las llamadas presiones. ¿Cuál es la presión para que una directora como la exdirectora del Liceo 1 San José tuviera la posibilidad de a unos justificarles y a otros no? Lo cual evidencia que nunca se perdió la capacidad discrecional de la administración de emitir el acto administrativo de la justificación o la no justificación. Y esto que estoy diciendo
está documentado en la investigación administrativa que llevó adelante secundaria por el propio abogado instructor, que dictaminó que en realidad la responsabilidad última del acto administrativo de justificar o no justificar recae en el director. Claro, ese director tiene la potestad de hacerlo o no hacerlo. Y en el caso de Miriam Arnejo, que tanta alaraca ha realizado desde su estado de ánimo, de su me parece, existen las dos cosas. La misma Miriam Arnejo que le justificó faltas a Slamovich, también le negó falta a Slamovich. La misma Miriam Arnejo que denuncia y llamó a Slamovich por sus faltas reiteradas, aparentemente irregulares, para nuestro caso, fue la que le puso puntaje de la excelencia a la hora de evaluar. Entonces, si le falta capacidad para ejercer un cargo de esa naturaleza, no es responsabilidad de la organización sindical, porque este cuentito de las presiones, de la que ponían y sacaban directores, de la que ponían y sacaban inspectores, es chusmerío de barrio, como diríamos popularmente, pero que nadie puede documentar ni nadie puede materialmente certificar que fuera así. Bien. Olivera, le quiero preguntar por algunas declaraciones que se han hecho, ustedes ha hecho referencia a algunas de ellas, bastante explícitas, ya sea en las redes sociales o en los medios de comunicación, acusando de delincuente al sindicato, etcétera. ¿El sindicato a esta hora evalúa iniciar algún tipo de demanda de reclamo ante la justicia por injurias, por perjuicios, o va a quedar todo en esto, digamos? Mire, nosotros hemos recibido muchísimos insultos de esta naturaleza por parte de legisladores que, amparados en el fuero parlamentario, que le pertenece a la institución Parlamento, actúan con un grado de impunidad brutal porque, bueno, es muy difícil poder hacerlos responsables de sus dichos, porque, por ejemplo, los Twitter que nos ha dedicado la diputada Rosselló, que entre otras cosas, aparte de ser correligionaria del diputado Kipani, es su pareja, son en otro contexto para pedir y generar acciones de carácter penal. Pero lamentablemente esto no es posible y tampoco nos interesa entrar en ese ámbito de la discusión a nivel del barro, que algunos pretenden llevar los debates en estos temas, y hemos optado por ir a otros ámbitos. De hecho, la denuncia presentada ante la OIT por violación justamente de los convenios 87 y 151 que el Uruguay ratificará por ley, incluye entre los puntos que fundamentan dicha denuncia el accionar de la comisión investigadora. Bueno, será importante entonces que sea un organismo externo el que evalúe esto que nosotros estamos planteando en términos de denuncia, que no quiere decir que tengamos una posición definida, no denunciamos y damos el veredicto al mismo tiempo, no hacemos lo que hace el oficialismo, pero sí queremos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que sea en el marco de la propia OIT, de su Comité de Libertad Sindical, que se analice, entre otros temas, como la situación de los compañeros de San José, el accionar de esta comisión investigadora, que claramente existe un fundamento para presumir la ilegalidad de su actuación. Bien, la última que le hago por ahora, Olivera, ¿tiene información si en definitiva qué definición se tomó respecto de si se publicará o no, si se borrarán las actas de lo que fue su comparecencia en el día de ayer? No, por lo que sabemos, felizmente hubo una actuación intachable de la Secretaría Administrativa de la Comisión, entre otros actores, pero particularmente las funcionarias que ejercen esta función, que claramente señalaron el carácter ilegal de tal planteo. Pero esto también demuestra el talante con el cual se actúa desde el oficialismo, porque apoyados en mayorías parlamentarias que siempre son circunstanciales, un oficialismo hoy que cuando era oposición criticaba a las mayorías del partido que estaba en el gobierno, actúa o utiliza esas mayorías para actuar de manera ilegal o contraria a derecho. Pero bueno, todo pareciera indicar que felizmente hoy en el correo de la tarde, lo más probable, la ciudadanía podrá estar accediendo al contenido total de la región taquigráfica y bueno, después cada uno podrá sacar sus conclusiones con respecto a lo que allí realmente aconteció. Olivera, muchísimas gracias por este rato aquí en Radio Continental. Siempre quedan temas para hablar, pero la seguimos en la próxima. Un gusto escucharlo. No, gracias a ustedes, como siempre, ha sido un gusto. Que pase muy bien. Era José Olivera, presidente de FENAPES, que ayer entonces compareció ante la comisión investigadora.